Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta hermosísima mañana, muy soleada, aunque la temperatura todavía está baja. Gracias por aquellos que nos están acompañando en línea. Un saludo a nuestra hermana Graciela Rodríguez, que es una de las primeras que siempre está con nosotros. El día de hoy no va a poder estar aquí presente, pero estaremos orando por ella. Esperemos que nos esté acompañando en línea. Y a todos nuestros hermanos que nos acompañan en línea, un saludo a nuestra hermana Tita González. Que el Señor la tenga con bien. Vamos a iniciar nuestro servicio de alabanza a nuestro Padre Celestial orando. Bendito Señor, muchas gracias. Gracias Señor porque tú nos has permitido disfrutar de esta creación tuya. Gracias porque tú has hecho este amanecer, Señor, para nosotros. Te amamos, Padre Celestial. Gracias por habernos permitido conocer a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Y te suplicamos, Señor, que tú te agrades de este servicio, que te agrades de nuestro estado de ánimo. Así también, Señor, que nuestros pensamientos estén solamente enfocados a ti. Agrádate de los cantos, Señor, que son para alabar y exaltar tu nombre. Te amamos, Señor, te amo con todo mi corazón y pido estas cosas, las pongo delante de ti, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puestos de pie, vamos a repetir la bendición inicial que se encuentra en primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Y todos juntos la repetimos, dice así la palabra del Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Muy hermoso canto, pueden tomar asiento. Se dieron cuenta, todos los himnos fueron de alabanza a nuestro Señor, porque hoy es la entrada triunfal, cuando Él entró triunfante en Jerusalén, y acerca de eso es la predicación el día de hoy. Por lo tanto, vamos a dejar por un momento el estudio acerca de cómo fue que Israel fue fundado. La hermana Ruth va a tener clase con sus pequeñitos, ya los extraña. Estoy seguro que ellos a ella no, pero... ¿verdad? Y usted vaya abriendo su Biblia en Mateo 21, por favor. Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 17. Y en lo que usted busca, por favor, tenga en sus oraciones a la hermana Cristina Pichardo. Ella es esposa de un querido hermano y amigo mío, y ella también es muy amiga mía. Y ella sufrió un accidente el día de ayer, iba bajando las escaleras de su casa y se fracturó una pierna. Así es que nos piden que oremos para su recuperación pronta. Así estaremos orando por la hermana Cristina Pichardo. Entonces, estamos en Mateo capítulo 21. ¿Quién me puede decir si el libro de Mateo se encuentra en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento. ¿Y qué número del libro está considerado del Nuevo Testamento? ¿Es el último? ¿Es el primero? ¡Wow! Ahora sí estudiaron. Sabían que les iba a hacer esas preguntas, yo creo, ¿verdad? Mateo capítulo 21, versículos del 1 en adelante. Usted tiene entendido qué es la entrada triunfal, o nosotros los americanos lo conocen más como la entrada triunfal, los hispanos lo conocemos más como Domingo de Ramos. Y es más conocido entre los hispanos como Domingo de Ramos porque estamos más influenciados por la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica tiene aparte de que la Escritura menciona que en algunos de los evangelios que cortaron ramas, ¿verdad? De las palmeras, y con eso estaban recibiendo al Señor. Ahora vamos a estudiar lo que significa esto, cómo es que nos afecta, cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestras vidas. Es que iniciamos la lectura bíblica. Voy a leer los primeros 4 versículos. Sígame por favor con su mirada. Dice la palabra del Señor así. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Oremos.
Padre, muchas gracias te damos por esta información que tú nos das. Gracias, Padre, porque a través de ver la historia que tu Hijo mismo, Señor, vivió, nosotros te conocemos mejor. Y sabemos, Señor, que lo que tú has prometido lo cumples. También, Padre, porque podemos ver la deidad, Señor, y la autoridad que eres tú y es tu Hijo. Y como tal lo queremos estudiar y queremos aplicarlo a nuestras vidas. Queremos verte como el único y todopoderoso Rey de nuestras vidas. Padre, ayúdanos a entender esta lectura. Ayúdanos a que el Espíritu Santo nos guíe. Úsame a mí, Padre, solamente como una herramienta, pero que sea el Espíritu Santo quien traiga la predicación. Hazme dócil a su guía y abre el corazón y la mente de cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. Te lo pido y te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nosotros entonces encontramos que la Escritura nos dice precisamente que ellos iban caminando, iban hacia Jerusalén, y cuando llegaron cerca de una aldea antes de llegar a Jerusalén, el Señor los envió, ¿verdad? Dice, al Monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Ahora, tome en cuenta esto. Usted sabe que con él iban no solamente los 12 discípulos. Cuando nosotros en algunas ocasiones tendemos a creer o a pensar que cuando nos hablan de los discípulos, solamente nos hablan de los 12 discípulos. Pero había otras personas que seguían al Señor y que estaban considerados discípulos, porque discípulo es todo aquel que es un estudiante que está aprendiendo. No quiere decir que todos eran llamados como fueron los 12, ni todos iban a llegar a ser apóstoles, porque era un llamado específico para cada uno de ellos, pero había más gente. Entonces, no quiero que solamente piense que eran los 12, sino probablemente era un grupo más grande. De los 12, de eso sí, escogió el Señor a 2, que fueran y vieran esta situación. Vamos por un momento a esta parte. Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallarás una asna atada y un pollino con ella, ¿verdad? Desatadla y traédmelos. Si nosotros leemos la Escritura solamente en este punto, nosotros podríamos pensar que el Señor les está dando la orden a sus discípulos de que tomen algo que no es de ellos. Lo que nosotros lo conocemos en nuestros días como robar, y en aquellos días también se conocía como robar, pero no es lo que el Señor está diciendo. Y algunas ocasiones nosotros cuando estamos estudiando la palabra, nos hacemos de la vista gorda, porque decimos, no, es que no puede ser que el Señor dijera que roba, entonces mejor simple y sencillamente lo tomo que el Señor mandó y no me voy a meter en pensar en más en esto, ¿verdad? Porque no quiero desacreditar a la palabra del Señor o no quiero que alguien me vea mal. Sin embargo, es una pregunta lógica que nos deberíamos de hacer. ¿Realmente se estaban robando al burrito o a la burrita con su burrito? Pues no, ¿verdad? Vamos a estudiarlo entonces. ¿Por qué? Vea usted lo que les dice. Desatadla, ¿verdad? Desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijera algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Y este versículo es el que nos da la clave para nosotros saber que efectivamente no se estaban robando nada. Nosotros tenemos que entender que en la antigüedad los reyes solían montar caballos muy, muy buenos, y no solamente caballos, ¿verdad? Sino que en los judíos se acostumbraba a usar animales de carga, pero había una cierta cualidad. El caballo que era del rey, nada más el rey lo podía montar. El burro que era del rey, solamente el burro. La mula que era del rey, solamente el rey los podía montar. Nadie más. Actualmente nosotros tenemos el concepto de posesión. Aquí en los Estados Unidos es un concepto muy tremendo, ¿verdad? Es mi propiedad y nadie puede determinar sobre de ella más que yo. ¿Verdad? Incluso no permitimos que el gobierno quiera llegar y quitárnosla, porque es una de las razones por las cuales la Constitución prevé que los ciudadanos pueden tener armas para poder defenderse de un gobierno abusivo. Sin embargo, en nuestra sociedad no existe algo como tenían en aquellos entonces. En aquellos entonces, el respeto por el rey y la autoridad que el rey ejercía quería decir que si él requería un animal de carga de cualquier ciudadano,
y lo pedía, el ciudadano estaba obligado a darlo para el rey. Entonces, como usted se está dando cuenta en este momento, Jesús estaba usando esa autoridad que ahora él sabe, que ahora se está dando a conocer de que él es el Rey Todopoderoso. Y está requiriendo estos animales de carga de un ciudadano, y por lo tanto el ciudadano, cuando escucha el Señor, que está en nuestra Biblia está traducido como Señor, pero podría traducirse también como el Rey o el emperador, lo solicita. Inmediatamente ellos dijeron, si el rey lo necesita, aquí está. Ahora ya se da cuenta que no es un robo, es efectivamente una autoridad y un beneficio que él tenía por ser el Rey Todopoderoso. Él los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Nuevamente, hermanos, recuerden, nosotros, ¿por qué estudiamos la Biblia? Porque creemos que la Biblia es verdadera. Y al estudiar la Biblia constantemente y vemos las profecías cumplidas, nosotros reafirmamos nuestra fe. Cada vez nosotros debemos de confiar más plenamente. Y lo dije bien, debemos, porque no es que lo hacemos. El día de ayer estaba hablando con unas amistades y me estaban platicando de alguien que estaba muy enfermo. Y comentábamos que a veces las personas cuando están muy enfermas y les pregunta a uno, ¿cómo quieres que ore por ti? En lugar de que ellos digan que la voluntad de Dios se haga en mi vida, la gran mayoría piden que el Señor me sane. Como que la decisión del Señor de llevarme antes no es buena. Por lo tanto, que el Señor me sane porque yo quiero estar aquí todavía mucho más tiempo, ¿verdad? Nosotros entonces tenemos que confiar que cuando Dios toma sus decisiones y los profetas nos las dicen y se cumplen, nosotros entonces podemos confiar plenamente que lo que Dios decide en mi vida es lo mejor. Siempre y cuando yo estoy dispuesto a caminar con el Señor. Porque si yo quiero estar en el mundo y las cosas del mundo me atraen y yo estoy contento porque hice algo que al Señor no le agradó y según yo me salí con la mía, entonces la situación no es de esa manera. No, usted va a vivir como Sansón, miserable, aunque la voluntad de Dios se va a cumplir. Bueno, nos dice entonces Mateo, nos explica que hubo un profeta que dijo que esto iba a suceder y está en el versículo 5 en adelante. Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. Y aquí nosotros vemos las cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que era una persona mansa. Quiere decir que Él no andaba buscando pleito. Él era una persona que si le buscaban pleito, Él no respondía de la misma manera. Hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros somos prontos. Yo he estado tentado a pensar que la gran mayoría de las personas hoy en día, cuando lo viví en México peor, ¿verdad? Tenemos lo que le llaman ahora que tienen bipolares, que van bien y de repente alguien en el carro se les cierra y ¡pum! Se sale el demonio y empiezan a maldecir y empiezan a hacer y los empiezan a seguir y les dan cerrones, se bajan y se agarran a golpes, ¿verdad? O se matan, que es lo peor. No, dice que nos tenemos que ser mansos porque el Señor es manso. Quiere decir que tenemos que aprender a controlarnos a nosotros mismos. Esto es difícil, hermanos, porque sabe que muchas de las cosas en nuestras vidas fracasan porque no tenemos control sobre nosotros mismos. Y acusamos a los demás de que mi situación fracasó porque él no, o porque ella, porque mi hijo, porque mi jefe, porque el policía, porque todo el mundo es culpable, excepto, ¿saben quién? Yo. Yo era el bueno. Todos ellos no. Nos tenemos que ser mansos y prudentes. El Señor viene entonces, ¿cómo viene? Manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Esto nos está hablando de precisamente la humildad del Señor. Él pudo haber mandado a que buscaran un caballo
un caballo hermoso, pura sangre, y traédmelo, porque yo soy el Rey Todopoderoso. Sin embargo, ahí es donde vemos la humildad, hermano. Desafortunadamente, nosotros vivimos en una sociedad en donde el ser humilde es visto mal. Y no se ofenda, y si quiere ofenderse, lo perdono. No se ofenda, pero la gran mayoría de nosotros estamos aquí en los Estados Unidos porque veníamos buscando riquezas. Veníamos buscando cuestiones materiales mejores. No está mal, porque no conocíamos al Señor probablemente como lo conocemos hoy. El caso es que ahora que conozco al Señor, ¿qué tiene prioridad más en mi vida? ¿Las cuestiones materiales y el dinero o el ser humilde delante de mi Señor? Porque ahora lo conocí. ¿Se da cuenta? Nos dice entonces que él era humilde y venía sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga. No pidió algo exagerado. ¿Sabe por qué muchos matrimonios jóvenes, no sé los grandes, creo que es igual, pero ahorita voy a un ejemplo, los matrimonios jóvenes fracasan hoy en día? Gran mayoría de los matrimonios jóvenes fracasan hoy en día porque su mirada no está puesta realmente en el amor. Está puesta en las redes sociales y que todo mundo vea cuán exitosos son y cuánto dinero han hecho. Por lo tanto, antes de que ellos produzcan el suficiente dinero para poder tener una casa, un carro X, van y sacan créditos hasta para casarse. Yo he escuchado de bodas de 25,000, 50,000 dólares que no los tienen. Los sacaron en un crédito del banco para tener una boda de ese tipo. Y luego compran una casa de $500,000 y tienen 2 carros que pagan $700 de mensualidad, cuando cada uno de ellos gana 40,000, 50,000 dólares al año. Si usted hace las cuentas, no da. ¿Y qué produce eso? Un estrés constante. Porque quieren vivir a ese nivel. Bueno, si tengo esta casa, tengo que tener estos muebles, tengo que tener esta tele, tengo que hacer esto, tenemos que salir de viaje. Lo ponen en más tarjetas de crédito. Oh, tenemos que ir a comer cada día a tal restaurante porque somos de dinero, ahora yo tengo el dinero. ¿Se da cuenta? Y cuando el estrés empieza a crecer porque no pueden pagar las tarjetas de crédito, empiezan los problemas entre ellos. No necesariamente por el dinero, pero porque están tan estresados que cualquier cosa los altera. Y empiezan a pelear y acaban en divorcio. Por las cuestiones materiales. Eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no tratar de tener aquello que no podemos tener. Tenemos que ser humildes y aceptar lo que el Señor nos ha dado en nuestra vida. Eso es lo más hermoso. Mire, hermano, yo he visto personas tan felices que dice uno, pero ¿cómo pueden ser tan felices? Viven en una choza de cartón. Tienen que ir a traer el agua a no sé cuántos kilómetros en botes. Ahí traen los botes cargando esos, creo que les llaman botes de alcohol allá en México, son cuadrados de lámina, le ponen unos hoyos, le ponen unos alambres, y luego del otro lado el otro, y luego un palo, y ahí va el muchachito, la señora, el señor, el que sea, y ahí van a traer el agua, y cuando vienen con el agua, pesa eso, pero pesa, porque a mí me tocó ayudarle a un primo, y pesa eso, traerlo. Y ellos son felices, juegan con sus hijos, bromean, están... porque aprendieron a aceptar vivir con lo que tienen. Y nosotros que tenemos exceso, ay, cómo me gustaría estar en tal parte, o manejar tal carro, ay, qué desgraciado soy, no tengo para nada. Ay, les recuerdo a aquella mujer, les platiqué cuando poco tuve que había llegado aquí a Illinois, y el Señor me concedió tener este trabajo donde estoy. En aquel entonces entré a un nivel muy, muy, muy bajo, ¿verdad?
Y ay, yo soy muy comelón, a lo mejor ustedes ya se dieron cuenta, ¿eh? Y me encantan las hamburguesas, y me encantaban las hamburguesas. Y cuando llegué, no nos alcanzaba para comprar hamburguesas, no nos alcanzaba, esa es la verdad de las cosas, pero el Señor nos daba una casa, nos daba el alimento que necesitábamos, el carro, el vestido. No estoy diciendo que el Señor no nos proveía lo que necesitábamos. Pero yo, comelón, se me antojaban las hamburguesas. Y tenía esta compañera que mandó comprar una hamburguesa. Y llega y se sienta con, no se acuerdan ustedes las hamburguesas de Burger King como estaban antes, en unas hamburguesas así bien grandotas, ¿verdad? Y llega y se sienta en el comedor, que era un cuartito bien chiquito, y se sienta enfrente de mí. Yo le estoy viendo la hamburguesa y yo creo que se me salía la saliva, así, ¿verdad? Se me caía de ver la hamburguesa, y yo ahí comiendo lo que mi esposa me había puesto, y no quería ver. Le dio una mordida y le hace, ay, esto está horrible, y que lo tira a la basura. Y yo me quería aventar al bote y a sacarlo, hermanos. Yo decía, ¿qué estás haciendo? No sabes lo que estás haciendo. Esto está delicioso. ¿Cómo te atreves a tirar? Ahí me di cuenta, hermanos, que muchas veces el tener mucho no nos hace humildes. No apreciamos, no apreciamos lo que el Señor nos da. Y entonces ese día regresé, me acuerdo, y decía, Señor, gracias por lo que tenemos. Gracias por lo que tenemos. En aquellos días, hermanos, la situación en la casa estaba, no podíamos comprar pizza, era algo que no. Y entonces a veces la compañía compraba pizzas para darnos, sobre todo los viernes, y sobraba un cuarto de pizza o media pizza, y yo estaba nada más, que ya nadie la agarre, que ya nadie la agarre, ¿eh? Y ya cuando ya todos empezaban a agarrar, y yo la doblaba toda y la metía en mi lonchera y llegaba con mis hijos, miren, les traje pizza, ¿verdad? Era como el Señor. Cuando uno aprende a vivir con lo que el Señor le da, y a ser humilde, le sabe a uno las cosas tan deliciosas. Aprecia uno el carro cuando uno se sube al carro. Dice, ay, este carro está bien bonito. No era así mi carro en México ni tenía carro. Esta chamarra me cubre bien. Y todos, ay, qué chamarra tan vieja, está bien grandota, trae un hoyo. Pues sabes qué, que me tapa del invierno, pero bien sabroso. No me importa. El Señor dice que era un individuo humilde. Por lo tanto, también usaba cosas que demostraban su humildad. Al contrario de lo que este mundo nos quiere a nosotros hacer creer, que no tenemos que demostrar riqueza y opulencia. Y ahí este pobrecito cochino, en México dicen naco, ¿verdad? No sé si todavía se sigue usando ese naco, así como que hoy está bien pobre, ¿verdad? No, tenemos que ser humildes y aprender. El profeta había dicho que iba a llegar así y se estaba cumpliendo la profecía. Por lo tanto, nosotros podemos confiar nuevamente que la Biblia nos dice las cosas que son reales y podemos confiar plenamente. Versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. ¿Qué es lo que pide Dios de ti, hermano, hermana? Que seas obediente. Los discípulos obedecieron como Dios les dijo. A lo mejor si hubiera sido mi hijo, bueno, si hubiera sido yo cuando era hijo, no voy a poner a mis hijos en medio de esto, ¿verdad? Pero yo cuando yo era hijo, yo hubiera dicho, ay, mi papá está re loco. ¿Quién me va a querer dar el pollino? Y si hubiera ido, hermanos, porque yo era obediente, porque si no obedecía me daban mis cuerizas. Hubiera ido, pero yo hubiera ido pensando, ay, me van a mandar a volar, me van a meter a la cárcel, ¿por qué voy por esto? ¿Verdad? Pero los discípulos sí van. Dios requiere de nosotros obediencia. Obediencia. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Ahora vea usted, hay una necesidad. Y la necesidad se tiene que cubrir. ¿Cuál es la necesidad? Que el Señor se monte. Ahora, note usted que la Escritura no nos dice que el Señor les ordenó que pusieran al burro listo para montarse. De ellos salió. El maestro se va a montar en el burro y se puede lastimar porque, no sé si ustedes han montado un burro alguna vez. Pero si usted monta un burro sin silla, esas sillas que les hacen como de palo, la columna vertebral del burro le lastima a usted, la columna suya y todo lo demás. Le lastima muchísimo. Están bien duros esos y caminan y no cree que tiene amortiguadores. Usted va, brinca y brinca en la espalda del burro y le duele a usted todo, ¿verdad? Así es que él dice, le trajeron el asna y le pusieron sus mantos.
Ellos estaban listos a qué hacía falta. ¿Qué es lo que cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo aportar? Y ellos mismos usaron sus mantos porque el maestro se iba a sentar iba a montar al burro. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y esta es la parte, hermanos, donde la gente está pensando, ya saben que el Señor Jesucristo es una deidad, ya lo saben. Esto, recuerde, son los discípulos, nos dijo. Ya lo vieron hacer milagros. Ya vieron que se están cumpliendo las profecías. Pero entonces entra la parte humana. Y la parte humana es, finalmente viene el rey que va a vencer a los romanos y nos va a sacar de este lugar y nos va a regresar a la tierra nuestra. Porque los romanos no pueden tener ninguna posición sobre nosotros porque nosotros somos hijos del rey. Ellos esperaban ver al Señor que tomara una posición política. Y por eso es que le estaban dando las hosanas. ¿Estaban diciendo algo correcto? Claro. La Biblia nos dijo que iba a ser un descendiente de David. Y ellos lo reconocían que era descendiente de David. Y usted sabe que el Señor Jesucristo desciende del rey David por ambas partes, por María y por José, ¿verdad? Así es que el Señor Jesucristo sí era descendiente de David y dice: bendito el Hijo, hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Hermoso cuando uno puede reconocer que las personas ven en usted, voy a pensar en este momento, y en mí, a un representante de Dios y no a alguien que es un dolor de cabeza. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, como usted puede darse cuenta, aquí hay dos grupos de personas. El grupo de discípulos que vienen reconociéndolo y el grupo de los que no saben nada. Los que no saben nada dicen: ¿qué es este alboroto? ¿Qué es este alboroto? ¿Por qué hacen tanto escándalo? Y los discípulos les dicen: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Note usted qué diferencia hay ahora entre el canto y reconocerlo. El canto es: ¿quién viene? El Hijo de David, hosana al Hijo de David. Y ahora es el profeta. Son dos cosas diferentes. En algunas ocasiones, nosotros creemos que prudentemente y para no meternos en problemas, vamos a tomar una posición que no nos comprometa. Escúcheme, porque tal vez usted ya ha pasado por eso. Y le preguntan: ¿y tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero, ¿tú eres cristiano de esos cristianos que todos los domingos están en la iglesia? Bueno, sí, y los domingos en la tarde, y los miércoles de oración, y el viernes de estudio bíblico. ¿Tú eres de esos fanáticos? Y en cuando nos dicen así, bueno, sí soy cristiano, no soy un fanático, pero sí soy cristiano. Cambia mi posición. En lugar de decir: yo no sé si tú me consideras fanático, pero cuando yo sirvo a mi Señor con todo lo que puedo, con todo el tiempo que tengo, es lo mejor que para mí puede pasar. Pero cambiamos la posición. Bueno, no me veas como un fanático, ¿eh? No, yo no soy no estoy así de loco, no, ¿eh? Yo soy medio prudente, me parezco mucho a ustedes. Ya ves que de vez en cuando me echo unas con ustedes, o de vez en cuando maldigo con ustedes. No se eche para atrás. Esto es lo que está sucediendo con estos que están dando el reporte. Primero decían: hosana al rey de David, bendito, y ahora, bueno, tal vez no es el que estamos esperando, pero es un profeta, ¿eh? Porque lo hemos visto haciendo milagros. Y es lo que estamos viendo en este momento. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, podría pasar, hermanos, que ahí termina todo.
Y uno dice, porque la gran mayoría de nosotros los predicadores nos limitamos a predicar solamente en esto acerca de la entrada triunfal. Pero si uno está viendo que entra el rey, cuando entra a una ciudad, ¿hacia dónde se dirige el rey? Hacia el palacio, ¿no es verdad? Cuando el rey toma posesión, una vez que lo nombran, que lo coronan y lo que sea, ¿hacia dónde va? Hacia palacio. Pero pareciera que nosotros nos quedamos solamente en esta parte en que el Señor entró, lo reconocieron y se fue. Pero no, la historia continúa. Vaya usted al versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Fíjese bien. Entonces, ¿qué pasó con el rey? ¿A dónde fue? A su palacio, a su casa. ¿Y qué pasó con el manso y humilde? No dejó de ser manso y humilde, pero estaba molesto de ver la casa de su padre. Y cuando entra y ve todos estos abusivos, ladrones que sacaban ventaja de todos los que venían a ofrecerle sacrificio a su padre, se enoja y empieza a voltear las mesas. Esa es la razón, hermanos. Él está con todo el derecho de hacer eso porque Él es ¿quién? El verdadero Dios, el único verdadero Dios, y está en su casa, está en su palacio y sabe aparte que estas personas sacan ventaja de los demás. Qué triste es encontrarse predicadores hoy en día que sacan ventaja de los demás. Y hermanos, mucho cuidado. Yo sé que muchos de ustedes o algunos se han ido a mega iglesias o iglesias más grandes o quisieran irse a iglesias más grandes. Tenga mucho cuidado cuando usted vaya a otra iglesia. En cualquier iglesia hay personas que en algunas ocasiones quieren sacar ventaja de usted económicamente. Hermano, estoy pasando por una situación muy difícil y ando vendiendo esto, ¿no me lo compra? Ay, hermano, bueno, está bien. Hermano, tengo esto, no me ayuda, y es aquí y es allá, y le empiezan a sacar dinero por todas partes. Luego los predicadores, si tú no traes esta ofrenda aquí, el Señor no te va a sanar. Y lo que tú pongas aquí, el Señor te lo va a multiplicar. Cuidado con todo eso, hermano. Porque eso es lo que en pocas palabras hacían estos que vendían las palomas y que tenían los cambistas. Usted ya se lo ha explicado. Los cambistas estaban de acuerdo con los sacerdotes. Era parte de su negocio. Venía usted y quería vengo a ofrecer sacrificio, y usted venía de lejísimos, ¿verdad? 4, 8, 10 horas, 20 horas caminando, o a lo mejor días. Y usted llegaba y no iba a traer su propio animal, pero tenía que comprar un animal de acuerdo a la ley, puro, limpio, sin mancha. Y usted llegaba y dice, ok, pues aquí traigo mis 20,000 pesos, por decirlo, 10,000 pesos, para ofrecer mi sacrificio porque es para mi Señor. Y el sacerdote, oh, no, nos disculpas, pero aquí solamente aceptamos dólares. Y entonces no te podemos, pero no te preocupes, mira, ahí ve ahí a ese corredor, ahí pregunta por el chacho, a ver si le pongo nada más de nombre, y el chacho te va a cambiar tus pesos por dólares. Es buena persona, te da buen tipo de cambio. Y ya con tus dólares, entonces puedes ir y comprar a tu animalito. Y ya entonces vienes y haces el sacrificio. ¿Se da cuenta el negocio? Y así era para los animalitos, las palomas y todo. Sacaban ventaja de ellos, porque él, si tenía que darle, ahorita el tipo de cambio con referencia al peso mexicano está 17 pesos mexicanos por un dólar. Cuando estaba a 20 y a 22, ahorita está a 17. Bueno, si usted va a las casas de cambio, se lo venden a usted a 15 y a 16, porque ellos cada vez ganan más comisión. Eso es la ventaja, es como ellos sacan, es como funcionaban las mesas de cambio. Ellos sacaban ventaja de eso, y el Señor dice que estaban siendo unos ladrones. Vea usted qué es lo que dice el Señor. Él les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, yo creo que si el Señor caminara hoy en día en una de estas mega iglesias,
que solamente verlas en video me da pena que digan que son iglesias y luego le ponen que son iglesias bautistas. Yo me quedo, wow, qué bárbaros, con las luces ahí como si fuera una discoteca, el humo saliendo por un lado, el pastor en sandalias y en chanclas ahí y la camisa abierta hasta acá y dice uno, wow, esto es la iglesia es la casa del Dios Todopoderoso, es el templo al que caminaría el rey. ¿Qué haría el Señor? Derribaría todo aquello y decía, han convertido mi casa en un antro. Han convertido mi casa en un antro. Pero cuidado, y se lo diga a algunas de esas personas que va a estos lugares, porque han llegado a idolatrar esos lugares. Lo que pasa es que ustedes no saben, están celosos de que esta es una super iglesia y esto no. Lo que pasa es que ya están idolatrando esos lugares porque se sienten cómodos porque es lo más parecido al mundo. Y los hacen sentir bien a ustedes diciéndoles, es que aquí ustedes sirven. Oh, sí, yo sirvo en la iglesia, yo ayudo acá, sirvo acá porque yo ayudo acá. Yo sirvo en la iglesia, sí, me toca servir en la iglesia. Y se siente, pero hermanos, ¿dónde está su vida espiritual? ¿Dónde está el que confrontarlos con el pecado? ¿Dónde está el alentarlos a vivir una mejor vida? ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo entonces entró a su palacio y empezó a volcar las mesas y de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos y los sanó. Ahora, ¿qué más encontramos aquí? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Qué sucedió, hermanos? Llegó y volcó todo y se fue, ¿verdad? Porque hoy no vayan a salir ahora los sacerdotes y me mandan a arrestar y me matan. No, hermanos. Si se da cuenta, él se quedó en el templo por un tiempo. Porque dice que entonces vinieron a él los ciegos y cojos. Y los sanó. También recordará usted que nos dice la Escritura que si se escribiera todos los milagros que el Señor hizo, no alcanzarían todas las hojas del mundo. Nosotros aquí tenemos otros ciegos y cojos que el Señor sanó, que no se nos describen como el caso del ciego Bartimeo, ¿verdad? O los 10 leprosos, que eran casos específicos que el Señor utilizó para enseñanza. Quiere decir que el Señor se sentó ahí y tuvo el tiempo, no estaba huyendo porque estaba en su trono, bueno, no en su trono, estaba en el templo, que es templo de él, voy a considerarlo su palacio terrenal en esos momentos, y empezó a sanar a la gente, ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Ay, hermanos, qué celos. Qué celos de ver que este hombre que viene montado en un burro, todo el mundo le viene cantando, que acaba de hacer toda esta destrucción en nuestro templo, porque eran los sacerdotes. Ellos eran la máxima autoridad. ¿Cómo se atreve a estar sanando aquí? Dice, eso nosotros no lo podemos hacer. Y todavía estos jóvenes lo exaltan y le dicen, Hosana, Hosana. ¿Qué vinieron? Los celos. Los celos, ¿cómo es posible, verdad? Que a él le canten así, y se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Hermanos, es tan hermoso ver a pequeñitos cuando en sus casas aprenden alabanzas, aunque sean cantos de niños, y que luego los chiquitos los encuentra uno en el parque o en la escuela y están cantando las alabanzas. Porque alaban al Señor. Pero ¿qué hay de nosotros? Nosotros dejamos que la enseñanza que mi hijo puede recibir del Señor sea solamente en la iglesia. Y a veces ni siquiera en eso. Tenemos que entonces también hacer que nuestros hijos en la iglesia participen, en la casa, participen en la alabanza. Busque cantos infantiles. Pregúntele a la hermana Ruth, pregúnteme a mí, sus niños aprendan a cantarlos. Porque de ellos, fíjese bien qué dice. ¿De ellos qué? No nos dice y los niños alababan.
no. De ellos perfeccionaste la alabanza. Ahora, esto también tiene mucho que ver, hermanos. ¿Qué quiere decir perfeccionar la alabanza? Quiere decir que la alabanza está ahí, pero no está en el mejor punto que puede estar. La alabanza todavía puede ganar más. Hermanos, en algunas ocasiones, yo sé que ustedes tal vez no lo ven porque no están aquí enfrente, pero en algunas ocasiones nosotros cantamos mecánicamente. Y es algo que no está muy bien. Nosotros tenemos que cantar con el corazón. Está mal que haga esta diferencia, pero en algunas ocasiones yo estoy buscando cantos que cuando yo era joven, ¿verdad? Cantábamos y que eran muy hermosos, según yo, ¿verdad? Y mi esposa, porque luego le digo, ¿te acuerdas? Ah, sí, estaba bien bonito. Y la religión católica nos los ha robado, voy a decir así, ¿verdad? Los adoptaron y ahora ellos los empezaron a cantar. Y cuando oigo a los cristianos cantarlo, usted oye ese entrega en el canto, esas ganas de cantarle con gozo al Señor. Y cuando oye el otro canto, usted lo oye bien mecánico, muy así, porque no es del corazón. A veces nosotros venimos al templo del Señor y en la hora de la alabanza estamos de la misma manera. Mecánicamente, nada más, ay, el pastor ya nos va a tener aquí otros 4 cantos parados. No, el tiempo es para alabar al Señor con un corazón de regocijo, y por eso escogemos cantos que usted entienda la letra, que al irlo cantando usted vaya pensando lo que está sucediendo, de qué está hablando el autor, que nos alienta a alabar al Señor. Cuando el Señor nos dice que de los niños perfeccionó la alabanza, es porque los niños no cantan con temor. Los niños lo cantan como les viene al corazón. Y es de cómo nos tenemos que aprender. Y dejándolo, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y se fue a Betania, ahora sí. Había cumplido su misión. La entrada triunfal había llegado a su punto. Quiero que usted ahora, cuando usted recuerde acerca de la entrada triunfal, usted inmediatamente se imagine todo lo que siempre hemos hablado que entran, y ahora también se imagine que llegó a su templo, que es su palacio. ¿Y a qué llegó? A poner orden. Yo te quiero preguntar el día de hoy, hermano, hermana que estás aquí o que nos ves en línea, ¿cómo ves tú a Jesús? ¿Estás dispuesto a imitarlo en su humildad? ¿Estás dispuesto a ser como Él lo fue? ¿A ver primero por las cosas de Él, los intereses del reino y después los tuyos? ¿O tú vas a continuar en una posición de rebeldía, en que ya tengo la salvación y voy a seguir viviendo mi vida como me dé la gana? Probablemente entre nosotros o en línea se encuentra alguien que todavía no es parte de la familia de Dios. Y tal vez esta persona no se encuentra en el grupo de entre los discípulos que venía diciendo Hosana al rey, al hijo de David, sino que se encuentra entre las personas que estaban en la ciudad y se preguntan, ¿y quién es este? Tal vez tú, amigo, te estás preguntando, amiga, te estás preguntando en este momento, ¿quién es Jesús que este hombre habla tan apasionadamente acerca de él? ¿Quién es este Jesús para que las personas vayan a un templo a estarlo escuchando constantemente? Déjame decirte que la palabra explica, y el próximo viernes y domingo te invitamos a que nos vuelvas a ver o nos visites en el canal o aquí presente, para que aprendas que el Señor Jesucristo entregó su vida para poderte ofrecer a ti la vida eterna, como nos la ofreció a nosotros, los que ya somos parte de su familia. Te invito a que tú vengas y seas parte de la familia de Cristo. Y la única manera en que tú puedes ser parte de la familia de Dios es si tú reconoces de corazón que has ofendido a Dios Todopoderoso con tus pecados. ¿Sabes? Todos los que somos parte de la familia de Dios, en algún momento en nuestra vida tuvimos que reconocer que le habíamos fallado a Dios y habíamos pecado contra Él. Y nos arrepentimos de haberle fallado y haber pecado contra Él.
y aceptamos que la única oveja perfecta que podía haber pagado por nuestros pecados era el mismo Señor Jesucristo. Yo te invito a que el día de hoy tú reconozcas que has ofendido al Dios Todopoderoso. Le has ofendido tanto que Él ha determinado que por haberlo ofendido, todos lo hemos ofendido, debemos de ser lanzados al lago de fuego eterno, al infierno, por haber pecado contra Él. Pero Él en su misericordia también proveyó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no vaya al infierno, mas tenga vida eterna. Medítalo en lo que cantamos este canto, puestos de pie. Vamos a cantar la primera estrofa del himno Adoremos a Dios, y después tendré una oración con la cual te voy a dar los elementos que tú necesitas para que vengas a formar parte de la familia de Cristo. Cantemos. Salvador, ven, adoremos a Dios. Puedes confiar en tu andar, ven, adoremos a nuestro Dios. Sus obras muestran su esplendor, ven, adoremos a Dios. Pronto vendrá y reinará, ven, adoremos a nuestro Dios, adoremos a Dios, solo a Dios, ven, adoremos a Dios, a una voz al Trino Dios, himnos cantemos de corazón, Hijo del hombre también de Dios, es vencedor el que se humilló, honra, gloria, ven, adoremos a Dios por siempre. Honra, gloria, ven, adoremos a Dios. Te invito a que ores conmigo, vamos a orar juntos, vamos a pedirle al Señor Jesucristo que perdone nuestros pecados. Orar quiere decir que vamos a tener una conversación con Dios Todopoderoso, por tanto, te pido que inclines tu rostro en reverencia al Dios Todopoderoso y cierres tus ojos para no ser distraído con las cosas alrededor y hables con Dios y le digas: Señor, a través de esta enseñanza, el pastor ha explicado que yo también no soy parte de la familia de Cristo. No soy parte de tu familia, Señor, porque yo nunca he recibido a tu Hijo como mi Salvador. Sin embargo, he aceptado que he pecado contra ti. He dicho maldiciones, he dicho mentiras, he hecho cosas que son avergonzantes aún sin ser cristiano. Y todas ellas, Padre, te han ofendido. Estoy arrepentido de haber pecado contra ti, Señor. Y acepto que el único que puede pagar por mis culpas es el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, te acepto como mi Salvador en este momento. Gracias por pagar por mí. Padre Celestial, he aceptado a tu Hijo como mi Salvador. Quiero vivir una vida que traiga dignidad a ti, que traiga orgullo. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y hazme tuyo, séllame con el Espíritu Santo. Nunca más me quiero separar de ti. Ayúdame a crecer espiritualmente para traer honra y gloria a tu nombre. Te lo pido en el bendito nombre del ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Déjenme comentarle algo antes de que nos vayamos. Les quiero comentar que el próximo viernes 3 de abril a las 6 de la tarde tendremos el servicio de crucifixión aquí. Si no puede venir porque trabaja o por cualquier cosa, por favor véanos en línea. Y prepárese, si nos va a ver en casa o en línea, prepárese con una galletita sin levadura y jugo de uva, porque vamos a tomar la cena del Señor, ya que eso es lo que significa la crucifixión, que el cuerpo del Señor Jesucristo fue despedazado por nuestros pecados, ¿ok? Entonces eso es el viernes 3 y el domingo es el domingo de victoria para nuestro Dios Todopoderoso y para nosotros que le seguimos. El domingo de resurrección, domingo 5 de abril a las 9 de la mañana, vamos a tener el servicio de resurrección en la mañana. Después tendremos un desayuno y a las 6 de la tarde nos vamos a volver a reunir nuevamente para tener un servicio normal.
Y ya sabe, todos los días a las 7 de la tarde la cadena de oración. Espero que se esté uniendo en oración para que el Señor añada más creyentes a su obra. Si no hay nada más, vamos a ser despedidos en palabra de oración. Señor, muchas gracias, Padre, por habernos permitido estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú continúes con nosotros este día y también que nos des un día, Señor, de recordar que creemos en el Dios Todopoderoso, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos, Señor, a ser humildes como tu Hijo lo fue y también a ser mansos de espíritu. Que, Padre, no nos alteren las circunstancias ni las personas que buscan, Señor, que nosotros caigamos a dar un mal testimonio acerca de ti. Te amamos, te amo con todo mi corazón. Sigo poniendo en tus manos, Señor, al hijo de la hermana Graciela. También te pido porque seas con mi mamá, que tú te sigas manifestando de acuerdo a tu voluntad en ambos. En el bendito nombre de Cristo Jesús, pido también por la familia Melesio, especialmente por la pequeñita Adelín, que tú también, Señor, hagas que el medicamento le dé resultado y que prontamente pueda estar libre de la pulmonía. En Cristo Jesús, mi Salvador, oro. Amén. Gracias, hermanos, estamos despedidos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.